Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque podemos compartir entre un grupo de tus hijos de tu palabra, Señor. Creo que bendigas a Adrián, que es el que nos va a dar tu palabra, Señor, que nos llegue bien, que nos llegue limpia, que llegue de vos, Señor, y que abra nuestros oídos y nuestra mente para escucharte y para aprender lo que nos quieres decir. También te pido que bendigas a las madres en su vida, Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bueno, tenemos que hacerte una logística en casa porque 4 hijos es difícil Pero manejar. mandalos tranquilos, ¿eh? No, si los salen ahora va a ser más lío después. Bueno, hoy vamos a tratar de ser rápidos, aunque tenemos 2 capítulos, y cualquiera que lo hubiese visto hubiese dicho, bueno, pero el último capítulo, el capítulo 10 de Esdras, tiene una parte que son todos nombres. Sí, es verdad. Pero tiene una parte muy buena al principio que después la vamos a ver. Capítulo 9 y 10, vamos a dividirlo en esta forma. Capítulo 9 y capítulo 10. ¿Sí? Sencillo, pero no perdiendo, es decir, quizás quien puso los capítulos lo decidió hacer así porque también la temática cambiaba o era diferente, pero sí también pensando en 2 temas. El capítulo 9 nos habla un poco de la oración y confesión de Esdras. ¿Sí? Quizás en los títulos de las Biblias de ustedes algunos digan algo así o parecido. Y en el capítulo 10 habla de la reconciliación con Dios por medio de la confesión y la medida drástica de tener que expulsar a las mujeres extranjeras y a sus hijos. Teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar este capítulo 9. Vamos a tratar de leer, no sé si todo, pero vamos a leer bastante, ¿sí? Porque quizás no hay mucho que explicar, pero sí hay que, pero leyendo vamos a entender bastante, ¿sí? Entonces sí les invito a todos que con las Biblias, si es de papel mejor, les aseguro, porque van a quizás hasta marcar alguna cosita que les va a interesar, y vamos a avanzar. Dice el versículo 1 del capítulo 9, dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Vamos a detenernos ahí un segundo y solamente como introducción, recordando lo que vimos la semana pasada, que nos traía Mauri, acuérdense que se habían establecido el culto para los extranjeros, para los que habían venido de Babilonia, y acuérdense que no había levitas, no sé si recordamos eso, que quisieron buscar levitas, Esdras quiso buscar levitas para el culto, y no había levitas. Seguramente, como nos nombraba la semana pasada, Mauri decía que muchos de ellos probablemente seguían siendo levitas, pero quizás se habían dedicado a hacer otros trabajos, porque ya en Babilonia no había mucho que hacer para el culto, por lo cual ya tenían quizás otras ocupaciones, otras cosas, y quizás de ellos no habían venido ninguno del exilio. Entonces fueron a una tierra, a una ciudad. ¿Quién recuerda el nombre? Se pueden desmutear. ¿Quién se acuerda el nombre de la ciudad donde venían, menos Mauri, por supuesto, que venían estos levitas, esos 38 levitas? 18 de una familia y 20 de otra. ¿Quién se desmutea y dice? A ver. Casifia. Casifia, muy bien, ahí, bien Rubén. No sé si lo leíste o te acordás, pero bueno, está ahí en los finales de versículos del capítulo 8. Escucho mucho a Mauri, por eso. Está muy bien, está muy bien. Estos hombres habían sido traídos para poder que el culto, es decir, tenga la misma, no sé si validez, decir validez, pero sí como Dios lo había establecido, ¿sí? Y los que debían llevar a cabo el servicio eran los levitas. Dios había elegido esa familia, la familia de Leví, para que sean a quienes descendía toda la descendencia de los sacerdotes y los ayudantes del templo, que también muchos de ellos eran sacerdotes. Por lo cual era importante que esto sea establecido de esta forma. Ahora, cuando dice el versículo 1, acabadas estas cosas, cualquiera podía pensar que ya estaba todo bien, ¿no? Es decir, habían hecho las cosas bien, habían hecho todos los deberes bien,
y de golpe aparece este capítulo 9, versículo 1, donde algunos príncipes vinieron y le dijeron a Esdras que el pueblo y los sacerdotes y los levitas, los que habían venido del exilio, se habían separado de los pueblos, de las tierras, y se habían casado con mujeres que eran de varios pueblos. Cualquiera podría decir, bueno, estaban en el exilio, no tenían mucho. Bueno, para Dios no era excusa eso. Es decir, Dios había tenido explícitamente, había determinado que no se mezclen con otros pueblos cuando habían entrado en la tierra prometida. Y quizás ya hay algunas vistas de Génesis en capítulo 13 y capítulo 17, a través de Abraham, que Dios le promete que iban a ser de su descendencia, y que iba a ser su descendencia como la arena del mar y las estrellas del cielo, que no se pueden contar, pero específicamente, cuando dice la palabra descendencia, está hablando de una misma línea, ¿sí? No mezclándose con otros pueblos, sino de una misma línea. Una misma línea de procreación, permítame la palabra, pero es esa, es una misma línea de procreación. Por lo cual era importante que no se mezclaran con otros pueblos. Después vamos a ver un poco más adelante qué es esto, pero algo que quizás a veces no nos damos cuenta es que para los hijos de Dios es importante que cuando unimos nuestro yugo, que sea con alguien de igual, ¿sí? Alguien que sea igual. Y esto significa con una persona, en este caso cristiana, ¿sí? Para nosotros. Pensando esto, que quizás a veces es un poco duro de tenerlo en cuenta en los tiempos de hoy, Dios nos manda esto, ¿sí? Dice el versículo 2, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. No solamente lo hicieron para sí, sino aceptaron tomar las hijas para sus hijos. Y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido primera en cometer este pecado. Cuando pensamos esto y cuando vemos esto, ahí nos damos cuenta de algo importante. Cuando Satanás ataca, cuando Satanás quiere corromper, empieza muchas veces o casi siempre por las familias, ¿sí? O por los núcleos familiares. Y empezó haciendo que estas personas, que estos hombres, se mezclen con otras mujeres de otros pueblos. Y el problema más grave ahí estaba en lo relativo a que el mezclarse no era solamente que se casaban, sino que la posibilidad de tomar sus costumbres. De hecho, en Nehemías, en el capítulo 13, se nos habla, y después seguramente en algunos domingos más adelante lo vamos a ver, en el capítulo 13, del versículo 23 al 27, se nos habla de las consecuencias de mezclarse en los pueblos. La consecuencia principal era que se adquirían costumbres que eran contrarias a Dios. Entonces no es que solamente venía y se casaba una persona con la otra, sino que traía encima de ellos, el bagaje, traía encima sus dioses, traían encima sus cultos, traían encima sus ídolos, y lo cual hacía que que el pueblo de Israel se corrompiera. ¿Qué quiero decir con esto? Ante una decisión tan importante como esta, y ahí está quizás el punto principal para Dios, es que el mezclarse era traer del otro lo que no creía en Dios, por supuesto, traer del otro aquellas costumbres, aquellas cosas que eran contrarias a Dios. Y lo que hacía eso era contaminar a Dios. De hecho, en Nehemías se nos habla de que los hijos que Nehemías se enoja mucho, y los hijos de aquellos que habían venido, que se habían mezclado, ya ni siquiera hablaban el idioma judío, hablaban el idioma de otros pueblos, lo cual hacía que ya habían dejado hasta la lengua del propio pueblo de Israel. Lo cual, por supuesto que esto hacía que quizás para comunicarse o para entender la palabra de Dios, piensen que ahí no estaba escrita la palabra de Dios, seguramente era un impedimento y probablemente era no acceder a ella, no acceder a la palabra de Dios, no poder escucharla y no poder entenderla siquiera. Y vuelvo al núcleo.
fíjense Satanás cómo ataca. Ataca primero adentro en lo más íntimo. ¿Saben por qué? O donde puede entrar, por supuesto, pero aquellos que eran príncipes y gobernantes, que fueron los primeros en tomar la mano de las mujeres extranjeras, imagínense para los que no eran de esa casta, que no estaban ahí, el pensamiento. Bueno, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Entonces, todo eso confluía o llevaba a un mismo lugar, a desestimar el mandato de Dios, pero por sobre todo desestimarlo a Dios, en buscar a otros dioses y adorar a otros ídolos en reemplazo de Dios. Esto era lo que el pueblo de Israel había venido a hablar delante de Esdras, después de haber restablecido y ordenado, principalmente ordenado el culto. Entonces, por supuesto que lo que pasó es que se dieron cuenta que habían cometido un error. Ante esta reacción, ante esta situación, en el segundo punto, Esdras tiene una reacción, ¿sí? Ahí en el versículo 3 se nos detalla qué es lo que hace Esdras. Dice el versículo 3 del capítulo 9, cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, y rasgué el pelo de mi cabeza y de mi barba. Y me senté angustiado en extremo. Y sin duda una reacción que a nosotros piensen, es decir, Esdras no era un hombre que se había mezclado con mujeres de pueblos extranjeros. Igual así, tomó como para sí esta situación. Y lo primero que hizo fue una actitud externa, ¿sí? Pero que esta actitud externa en realidad era algo, una expresión externa, pero que estaba mostrando algo que pasaba en su interior. Estaba viendo y estaba angustiado en extremo, por supuesto, ¿no? Pero estaba viendo que lo que había pasado el pueblo de Israel hacía muchos años, y por el motivo, la causa que les había sucedido, que habían estado en el exilio, volvía a cumplirse otra vez. Y los hijos de Israel volvían a mezclarse con pueblos extranjeros y volvían a tomar sus costumbres y dejaban de lado a Dios. Esto se nos relata en la Biblia, en el Antiguo Testamento, una y otra vez. Lo podemos ver en varios pasajes de Éxodo, lo podemos ver en varios pasajes de los jueces, lo podemos ver en varios pasajes en los profetas, como estuvimos leyendo. Sin lugar a duda, era algo importante para Dios. Y estos hombres estaban buscando otra cosa, y habían buscado otra cosa. Pero hay un grupo que se acerca a Esdras, y en el versículo 4, que dice, y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Sin duda, había un grupo, no es que estaba solo Esdras, había un grupo que no había cometido este pecado de mezclarse con las personas de otros pueblos. Y que, fíjense la actitud, primero que temieron grandemente, es decir, temieron a Dios por esto que estaba pasando, temieron las palabras de Dios, del Dios de Israel. No dice que juzgaron, no levantaron el dedo acusando, ¿sí? Sino que temieron grandemente. ¿Por qué? Por el mismo, quizás, motivo de lo que vio Esdras, que podían volver a caer en el mismo castigo que habían tenido anteriormente. ¿Cuál era el castigo? Otra vez volver a ser cautivos, otra vez volver a ser llevados en cautiverio, porque habían desobedecido la palabra de Dios. Es más, se hicieron parte de ese pecado, porque ellos no dijeron que habían sido ellos, sino que nosotros como pueblo nos había sucedido esto. En tercer lugar de este capítulo se nos muestra la oración de Esdras. Sin lugar a duda, para tener en cuenta, no como oración para memorizar, sino para tener en cuenta por la forma que Esdras lo toma, por la forma que Esdras se presenta delante de Dios y expone estos motivos. Ahora, no vamos a poder ahondar en todo lo que dice Esdras en la oración, sí,
pero sí vamos a buscar algunos versículos. Dice el versículo 5, y a la hora del sacrificio de la tarde, piensen que esto más o menos, quizás por lo que dicen algunos, tuvo que haber sido por lo menos unas 6 o 8 horas de diferencia entre que le anunciaron esta situación, entre que él se enteró y rasgó sus vestidos, hasta que llegó la hora del culto de la tarde. Y dice, y me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Sin lugar a dudas, Esdras eleva esta oración, quizás en nombre de él, pero en nombre del pueblo principalmente. En nombre de él porque era un líder del pueblo, un líder religioso, era sacerdote del pueblo, pero por sobre todo teniendo en cuenta que era parte del pueblo y que él era parte de esto que había sucedido, más allá que en su familia no había pasado. Y tomó como propio, fíjense en la forma que se expresa y los verbos que utiliza, los pronombres que utiliza, los tomas como propio para poder expresar que esto había sido algo muy malo. Un pecado que él no había cometido, pero que sin duda era parte de esto. En Daniel, capítulo 9, y en Nehemías, en el capítulo 1, versículos 4 al 11 de Nehemías, se nos muestra una situación muy similar, en el que ni Daniel ni Nehemías habían cometido pecado, pero se presenta delante de Dios de la misma forma, mostrando quizás como líderes, ¿sí? Es una actitud de líder, sin lugar a duda, pero más allá de eso, con arrepentimiento y mostrando que aunque el pecado no era de ellos eran parte de ese pueblo que había pecado. En Isaías también se nos habla un poco de esto allí en Isaías 6, que aunque el pueblo había pecado, él también era parte del pueblo. En esta oración se nos puede ver o se nos muestra que esas iniquidades cometidas, sin duda Esdras las entendía muy bien. Y fíjense que en el final del versículo 6, perdón, dice, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esto nos da una sensación, no que si se han multiplicado, porque esto sí había pasado, y de hecho lo expresa antes, sino que han llegado las noticias hasta el cielo. Esdras sabía que Dios todo lo sabe, ¿no? Es decir, no estaba exento de eso. Pero como que el pecado es descubierto, y cuando es descubierto y todos lo saben, lo primero que nos viene a la mente, aún no siendo parte de ese pecado, es Dios nos está mirando, Dios nos está viendo. ¿Qué estamos haciendo? Esa fue la reacción de Esdras. ¿Qué estamos haciendo? Él poniéndose como líder, pero sin duda sabiendo que esto era muy malo para el pueblo de Israel. Pero entonces, al ver esta actitud, al ver esto que había pasado, Esdras empieza a hablar del reconocimiento, de lo que reconoce que había sucedido. Y dice en los versículos 9, dice, siervos somos, más que en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Y ahí es donde reconoce Esdras que aún a pesar del pecado, aún a pesar de los errores, aún a pesar de las situaciones, y esto nos habla de restauración, Dios nunca nos va a dejar, porque Él es fiel a su promesa, porque Él es fiel a su palabra. Esdras tiene que expresar esto y este reconocimiento para darse cuenta y para quizás darnos cuenta de que Dios, a pesar de nosotros, nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. Dice el versículo 10, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Y ahí es donde, en este reconocimiento que hace Esdras de lo que había sucedido, de la situación, se da cuenta de que se habían olvidado de Dios, pero también se habían olvidado de lo que estaba escrito, que Dios había dejado escrito para poder tenerlo en cuenta a Él. A veces quizás hasta nos podemos olvidar de las palabras de un mensaje que escuchamos hace muchos años,
pero la palabra de Dios está escrita, ¿sí? Lo dice, está acá. Y es nuestra fuente de consulta. Y probablemente en el exilio, los hijos de Israel no habían tenido la oportunidad de tener la palabra de Dios tan cerca como para olvidarse de ella y cometer este pecado. Pensando un poco esto, estoy viendo la hora más que nada, dice el versículo 13, más después de todo esto, de todo lo que había sobrevivido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Y el versículo 14 dice, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara el remanente quien escape? Y dice el versículo 15, oh Dios, oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo. Y esto nos lleva a pensar en lo que pensaba realmente Esdras en esta situación. Esdras estaba dando cuenta de que Dios tenía la posibilidad de destruirlos, de consumirlos, como dice. ¿Y por qué? Porque Dios había fijado un pacto entre ellos y que ellos no debían incumplir. Y bueno, lo habían incumplido. Ahora, pensando en esto, y en la ley humana también podría pasar algo así, si uno tiene un contrato con otra persona y incumple alguna cláusula, probablemente ese contrato tenga una cláusula que diga que el contrato se extingue porque tal situación sucedió. Ahora, entre Dios y nosotros, justamente no es así. Porque Dios tiene palabra, y tiene una palabra mucho más importante y verdadera que la nuestra, y cuando promete algo, nunca lo deja de cumplir, aún a pesar de nosotros, aún a pesar de lo que somos, aún a pesar de lo que creemos que somos. Dios mismo cumple su palabra en nosotros y no ha dejado, no ha desamparado a sus hijos, aún en las peores situaciones en las que nosotros mismos lo hemos abandonado. Y ahí el versículo 15 aclara esto, que tú eres justo, le dice Esdras de Dios. Esdras tenía miedo de que Dios revocara ese pacto de fidelidad con Israel, pero a pesar del pecado de ellos. Pero si vamos a Romanos 9, ahí en Romanos 9, del 9 al 11, que es en el versículo 29, más claramente, del capítulo 11, se nos habla de la fidelidad de Dios. Se nos habla de cómo Dios es fiel y que a pesar de nosotros, no rompe sus promesas. Dice Pablo en Romanos 11, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, porque Dios jamás fallará de sus promesas. Alguno podría interpretar que esto, bueno, en realidad esto para el pueblo de Israel no aplicó, sí aplicó. A pesar de que ellos se alejaron y fueron entregados en cautiverio, Dios fue fiel y los volvió a establecer, porque Dios no rompe sus mandamientos, Dios no rompe sus promesas. Y los atrajo otra vez y los juntó de nuevo. Y no fue una vez, fue una y otra vez, para que ellos pudieran tener la oportunidad de cambiar. Y aún así, cuando aún así no cambiaron, Dios siempre estuvo con ellos. La segunda parte, es más corta que les prometo que la primera, la segunda parte habla de la reconciliación de Dios por medio de la confesión y expulsión de las mujeres extranjeras. Y yo estaba pensando ahí lo que sucedió. Primero fue la reacción de Esdras en el capítulo 9, cómo reaccionó Esdras, cómo reaccionó con todo la situación que había sucedido, pero en el capítulo 10, cómo reacciona en primer lugar el pueblo. Y ahí les invito a leer en capítulo 10, versículo 1, dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. La escena
que nos muestra el capítulo 9 no es Esdras orando dentro del templo, no es Esdras orando en su casa, sino que es Esdras orando a la puerta del templo. Fíjense, acuérdense cómo había sucedido exteriormente, qué había pasado. Había roto su túnica, había roto su vestido, se había arrancado pelos de su barba y de su cabeza. En lo que estaba sucediendo, era algo evidente, alguien que pasaba por ahí lo veía. Y lo que dice el capítulo 10 es que gran cantidad de multitud del pueblo se acerca ahí a ese lugar, a la puerta del templo, viendo a Esdras, y seguramente Esdras orando en voz alta, porque por las palabras que vamos a leer, nos damos cuenta de que el mismo pueblo había escuchado la oración de Esdras. Muchas veces el mismo Señor Jesús había enseñado, ¿no? Que oremos con la puerta cerrada, sin utilizar grandes palabras y sin utilizar grandes frases como lo hacen los gentiles, ¿no? Ahora, cuando vamos a Esdras, ¿por qué la situación? Justamente era algo contrario a una alabanza a Dios, era contrario a un reconocimiento a Dios, sino que era exponiendo el pecado del pueblo ante los ojos de Dios, pero también ante los ojos del pueblo, para que ese pecado no quede más oculto, sino que ese pecado sea visible. Sin duda el valor de Esdras en hacer esto repercutió en que muchas de las personas de este gran pueblo también tomaran una actitud muy similar, como dice ahí al final, que lloraba, gran pueblo lloraba el pueblo amargamente. ¿Por qué? Porque otra vez habían visto esta situación, habían reconocido que habían pecado. El versículo 2 dice algo muy importante, dice: entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Un hombre que no sabemos mucho de él, por lo que dicen algunos puede ser que haya sido un hombre, un líder, un dirigente del pueblo de Israel, pero lo que nos llama la atención, la forma en que este hombre se dirige a Esdras. Esdras está orando todavía, ¿sí? No nos olvidemos esa, la situación es que Esdras está orando. Y se le acerca y le dice: Esdras, reconocemos que nosotros hemos pecado. Y por lo que nos dice los versículos 18 al 44, que después si quieren los pueden leer en su casa, este hombre no aparece, este nombre de esta persona no aparece entre los que habían sido expulsados o que habían cometido este pecado, ¿sí? Pero sí podemos interpretar que quizás él no haya cometido ese pecado, que él haya tenido una mujer que no era extranjera. Aún así, también toma como parte de esto, como parte del pueblo, esta situación y lo hace personal, ¿sí? Este hombre no solo se da cuenta, no solo llora amargamente, como es parte de la gran multitud, sino que también, algo muy importante, extiende la mano a quien lo ve en tristeza, afligido, a Esdras, y le dice: aún hay esperanza para Israel. Y vuelvo, Dios siempre es un Dios de oportunidades. Dios siempre es un Dios que extiende su mano aún habiendo transgredido su ley, aún habiendo fallado a él, aún habiendo hecho cosas que eran contrarias a él. Y Dios extiende su mano y da una nueva oportunidad, porque hay esperanza para Israel. Dice el versículo 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y sin duda, leo el versículo 4 por las dudas, dice: y levántate, porque esta es tu obligación, le dice a Esdras este hombre, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra.
varias cosas para poder tomar de estos puntos, y tratando de hacerlas brevemente. En primer lugar, que este hombre se levantó y fue a ayudar a un siervo de Dios, ¿sí? Fue a extender su mano, aún viendo el pecado que era parte de él, de ese pueblo, extendió su mano y ayudó a levantar a este hombre. No solo le dio palabra de aliento en decirle que hay esperanza para el pueblo, que todavía hay esperanza, que no todo estaba perdido, sino que buscó, sin duda Dios lo había guiado seguro para esto, porque la realidad es que es muy difícil, una decisión muy difícil de tomar, la cual dijo, vamos a ponernos a ley. A ley significaba tener que desterrar de la tierra de Israel a las mujeres y a los niños que habían venido, que eran extranjeros y que habían traído sus propias costumbres y contaminado el pueblo de Israel. Es asombroso cómo Dios, a pesar de las situaciones, Dios levanta más personas y da fuerzas al que está caído y da fuerzas al que no tiene ninguna, como dice el Salmo. Era importante poder ver esta situación y tomar una determinación. Y fíjense que en el final del versículo 4, él y se hace eco de todo el pueblo, y nosotros estaremos contigo. Significa que la decisión no estaba en los hombros solamente de Esdras, sino que era la decisión que tenía que tomar Esdras, pero que el pueblo lo estaba apoyando. Una decisión muy difícil, tenían que sacar las personas del medio del pueblo de Israel. Había que sacar personas que habían quizás escuchado de Dios, seguro habían escuchado de Dios, pero eran contrarias a Dios, no eran del pueblo de Dios. Y esta situación lleva a que Esdras en esta oración, llorando y postrado delante de Dios, reciba la ayuda. No solamente la ayuda de Dios, sino también la ayuda de un consiervo, la ayuda de un hermano. Y esto nos habla a nosotros, ¿no? Cuando vemos a alguien que está mal, cuando vemos a alguien que está sufriendo, que tiene que tomar decisiones difíciles, y ahí hablamos de nuestros ancianos seguramente, acercarnos, decirles que estamos orando por ellos, darle fuerzas, porque saber que Dios es un Dios de todos, es un Dios de toda consolación. Y para aún los que tienen autoridad en la iglesia, es importante que sepan que Dios está atrás de ellos y que hermanos están atrás de ellos también. Vamos a la segunda parte de este capítulo, y ya terminando. La acción de Esdras y del pueblo. Tenían que tomar una determinación. Dice versículo 5, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y los levitas y todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos lo juraron, o ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, y ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén a todos los hijos del cautiverio que se reuniesen en Jerusalén y que no viniera dentro de 3 días. Es decir, esto fue el tiempo que tardaron en juntarse los exiliados que estaban en Israel para llegar a Jerusalén. Y no voy a leer todo lo demás, ¿sí? Pero solamente para entender la situación, la voy a contar. La situación fue que llamaron a todos en esos 3 días y, entre comillas, hicieron un gran juicio, ¿sí? Entonces llamaron a cada persona del pueblo de Israel que había tomado mujer de los extranjeros y venían del exilio y que quizás tenían hijos y los pusieron delante de Esdras y de los que lo acompañaban. Y se hizo un gran juicio. Este juicio duró mucho tiempo, ¿sí? Este tiempo fue un tiempo sin duda triste para Israel. Dice que el versículo 9 que... a ver, permítame que lea el versículo 9, dice, y el final dice, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto.
y a causa de la lluvia. Había dos factores ahí. El primero, el que ya conocemos, era el asunto, era el motivo por el cual tenían que juntarse. Y el segundo, en el pueblo de Israel, en ese tiempo, en esa época del año, no solo era una época de lluvias, sino que era una época de frío. Entonces decidieron juzgar a todo el pueblo. Ahora se dieron cuenta, y quizás ahí el versículo 13 en adelante, se dieron cuenta de que esto iba a ser muy largo, que iba quizás a trastornar o a poner en peligro hasta la salud de las personas, y decidieron hacerlo, y el mismo pueblo decidió que esto se haría con representantes, ¿sí? con líderes, con príncipes del pueblo de Israel, que se sentasen delante de Esdras y juzgaran cada situación, cada una de las situaciones. Si leemos los versículos que siguen, y hasta el 44, si quieren lo pueden leer en sus casas, nos habla de que el pueblo de Israel tiene que hacer esto, y que Esdras, este tiempo se extendió aproximadamente 3 meses antes de la Pascua, ¿sí? Pero no era menor el dato que era antes de la Pascua. Sin duda, Esdras tenía el deseo, y seguramente si Dios proveyó esto, de que esta situación llegue para que el momento de la Pascua sea un momento santo, de santificación, aún con el dolor de lo que había sucedido, aún sabiendo que lo que había sucedido era grave. Tuvieron que despedir a las mujeres de Israel, tuvieron que despedir a los niños que eran de pueblos extranjeros, para que Dios pueda obrar en medio de ellos. Y hay un ejemplo, ¿sí? Yo quisiera que terminemos ahí con un ejemplo. En el versículo 18 dice: de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Masías, Eliezer, Jarib y Geliadías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Esto es solamente un ejemplo de lo que había sucedido con estas personas. Pero fíjense, si recordamos un poco quién era Josadac, estamos hablando de la familia de Zorobabel, ¿sí? Estamos hablando de los sacerdotes, y que ellos habían también tomado mujeres los extranjeros. Y seguramente, como dice ahí en el versículo 19, hicieron la promesa, seguramente con mucho dolor, pero despidieron a las mujeres que estaban en sus familias, que eran extranjeras, que habían tomado por esposas de los pueblos extranjeros, e inmediatamente ofrecieron ofrenda por su pecado, que el pecado que habían cometido. No nos habla solamente de un arrepentimiento interno, sino que también nos habla de un arrepentimiento externo, y aún cumpliendo el mandato de Dios, de ofrecer sacrificio por el pecado. Estos hombres llegaron a esta distancia, y seguramente avergonzados y teniendo que pedir perdón, pero sabiendo que era lo mejor. ¿Por qué era lo mejor? Porque la santidad convenía al pueblo de Israel, ¿sí? Como dice el texto, la santidad conviene a tu casa. Bueno, la santidad convenía al pueblo de Israel. La Biblia ahí nos relata en los versículos 18 al 44, nos habla de alrededor de 113 personas. Algunos dicen que esto podría ser solamente una lista representativa, porque habría más. También se nos habla ahí en los versículos 13 y 14, si no me equivoco, de unas personas, 4 personas, perdón, que no decidieron hacer esto, se opusieron a esto. Igualmente, Dios siguió actuando, Dios siguió actuando en las vidas de ellos para que puedan ser santificados. Quizás el libro de Esdras termina con esta situación mostrando algo de tristeza, ¿sí? Habían comenzado con toda la fuerza, habían hecho todo, habían purificado, habían levantado el altar, después habían levantado el templo, las paredes, habían reedificado, y termina el libro de Esdras mostrando la necesidad de purificarse. Para Dios no hay nada oculto. Y esto nos habla un poco también del servicio. No importa si estás
en cuántas cosas estás sirviendo, qué estás haciendo y cuánto podemos ver de nosotros o vernos nosotros. Dios, si hay algo en nuestra vida que está mal, Dios lo va a mostrar. Las cosas que están en lo oscuro, en lo oculto, se hacen visibles. Aún, aunque las veamos todos, quizás hasta pasan desapercibidas, porque estamos quizás hasta acostumbrados, pero para Dios no se les pasa. Para Dios no quedan sin pasar. Dios habla, Dios hace que las cosas que están ocultas sean manifiestas y que el pecado que quizás está dentro nuestro pueda salir para que lo podamos hacer como hizo el pueblo de Israel, podamos confesarlo, ahí como lo hizo Esdras, pero también podamos arrepentirnos y dar sacrificio a Dios por lo que hemos hecho. Quizás podamos terminar esto pensando esto. Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios justo, como leímos. No se le escapa nada. Nosotros debemos ajustarnos a Él. Debemos buscar la presencia de Él y la santidad en Él para poder seguir creciendo. El pueblo de Israel siguió creciendo después de esto, ¿sí? Aunque después, años después, volvió a caer en el mismo pecado, ¿sí? No hay que olvidarse de eso, volvieron a caer en el mismo pecado. Más allá de eso, Dios siempre fue justo y siempre estuvo presente y nunca dejó de abandonar sus promesas. Dios nos bendiga. Gracias, Adri. Yo la verdad que me encanta ir leyendo la Biblia en la versión NTV mientras van hablando e ir subrayando, porque la verdad que son tantos años leyendo la otra versión que, viste, uno se encuentra con cuestiones que le llaman la atención leerla de otra manera. Y miren, les leo un versículo que me encantó en el 10:3, la segunda parte. El pueblo le dice: seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios, que se haga todo de acuerdo a la ley. Pero me gustó que digan: che, vamos a seguir tu consejo y el de aquellos que respeten los mandatos de nuestro Dios. De manera que si estás tomando una decisión y no estás muy convencida, la verdad que es muy bueno siempre tener de referente a alguien y decir: mira, la verdad que estoy en esta decisión, sí, le voy a preguntar a alguien a quien yo sepa que respeta los mandatos de Dios, para ver qué opina él. Siempre me acuerdo cuando Pablo Peralta, no sé si otras veces había dicho el nombre, se puso de novio con una chica inconversa y se lo comentó a Delio, y se había puesto de novio, ponele, el lunes, y se lo comenta a Delio el martes, y Delio le dice: andá ahora y déjala. Y se fue de ahí a la casa de la chica y la dejó. ¿Por qué? Porque sabía que si se lo decía en ese entonces, que era su maestro, eso era prudente. ¿Entendés? De manera que qué interesante es que nosotros también podamos tener a alguien que sepamos que respetamos y obedecerlo. Ahora, fíjate, versículo 12, sí. Cuando dicen: las vamos a dejar, vamos a hacer caso, todos dicen: sí, tienes razón, vamos a hacer lo que tú dices. Sin embargo, Adri recién decía, en el versículo 15, hubo unos que habían dicho: vamos a obedecer, había uno que había dicho: sí, vamos a hacer eso, pero que al momento en el que tenía que soltar la esposa, dijo: no, mejor nos oponemos y mejor no. De manera que ojalá estemos nosotros dentro de los que no pecamos, y si pecamos, dentro de los que después nos arrepentimos y obedecemos. Mauri, ¿querés cerrar con una oración? Señor, te damos gracias por este domingo que nos pudimos volver a juntar para terminar este libro. Señor, gracias por lo que nos estuviste hablando todos estos domingos. Te pedimos que, al igual que fue necesario en la época de Esdras, Señor, podamos sentir un despertar y reavivar nuestro compromiso con vos, con tu ley, Señor, con tu palabra, y podamos vivir vidas que se condigan con la voluntad que vos tenés para nosotros. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, en el nombre de Jesús. Amén.